caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. Y el misterio del ave fénix. Vos sabés que hay bastante información acerca del ave fénix en la Biblia. ¿Sabías o no? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Yo siempre en mis videos, al final del video, siempre pongo el Selah. Y sale en fuego, ¿verdad? ¡Selah! Y sale en fuego. Bueno, esta vez vamos a poner Fénix. Y sale en fuego. Para que no te aburras, pues. Para que no te aburras. ¿Ok? Mira, dice el gran proverbista Salomón: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. En todos mis videos, como yo siempre te comparto, siempre les he predicado un solo mensaje. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Ok? Jesús en Apocalipsis 1:6 dice bien claro que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y aquí también nos dice pues el gran proverbista Salomón. Ahora, mira, ¿vos sabés que la mítica ave fénix que renace de la ceniza tiene base bíblica? ¿Sabías o no sabías que esta mítica ave fénix tiene base bíblica? Mira, vamos a estudiar juntos, ¿ok? Me gusta llevarte así de la manito, explicarte con manzanitas para que puedas entenderlo. Y algún día tú lo compartas, que tú llegues a ser maestro de la palabra, ¿ok? Dice en la tabla de las naciones del Génesis, ¿no? Capítulo 10. Estas son las generaciones de Sem, ¿verdad? Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Cam fue Cus, Mizraim, que es Egipto, Phut y Canaán. Cuando vimos el misterio de Canaán, vimos por qué Noé maldice a Canaán y no a Cam, su hijo. ¿Okay? Por algo que su hijo Cam le hizo a Noé. Entonces, si quieres saber qué es lo que Cam le hizo a Noé y por qué Noé maldice a su nieto Canaán, bueno, anda a mirar el video, que no lo voy a explicar otra vez. ¿Ok? Entonces, este Canaán, que ya venía bajo maldición por su abuelo Noé, engendra a Sidón, que es su primogénito. ¿Ok? Y a Et, de donde salen los heteos. Y después de Canaán vienen pues de una raza maldecida por Noé, salen pues todos los jerjeseos, los heteos, los heveos y todo lo feo que menciona la Biblia. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar a este Sidón. ¿Ok? Vamos a estudiar a este Sidón, porque mucha gente no sabe quién fue este Sidón y todo lo que aportó pues al mundo conocido. Esa palabra Sidón viene del hebreo 6721, Sidon, ¿ok? Del hebreo 6721, Sidon, que significa literalmente atrapar peces o ser pescador, ¿ok? Eso es lo que significa la palabra Sidón, el primogénito de Canaán, ¿ok? Ahora mira, aquí te puse un mapa, ¿ok? De la costa de Israel y el norte, lo que es el Líbano actualmente. Pero el profeta Isaías nos da más luz acerca de quiénes eran estos sidonios. Dice: callad, moradores de las costas, mercaderes de Sidón. Tus mensajeros cruzaron el mar y estuvieron en muchas aguas. Sus ingresos eran el grano y el Nilo, el grano del Nilo, y la cosecha del río, y ella era el mercado de las naciones. ¿Ok? Entonces, el profeta Isaías nos dice: callad, moradores de la costa. Hablando pues de estos sidonios, mercaderes de Sidón. Entonces nos da luz y nos está enseñando que estos sidonios eran mercaderes, es decir, comerciantes. ¿Ok? Comerciantes. Dice que cruzaron el mar y estuvieron en muchas aguas, o sea, no solamente en las costas de Sidón, sino en muchas costas. Llegaron hasta Egipto, llegaron hasta Chipre, llegaron a muchas aguas, como nos dice el profeta Isaías. Dice: sus ingresos eran el grano del Nilo,
y la cosecha del río, todo lo que producía pues el río Nilo en las costas de Egipto. Y ella era el mercado de las naciones. Es decir, estos sidonios eran grandes comerciantes, navegantes. ¿Okay? Y vamos a seguir estudiando un poquito más. Entonces, cuando yo te pongo aquí este mapa, ¿ok? Te voy a explicar. Esta parte de aquí es Israel. Todo esto es el actual Israel. Entonces tú tienes acá a Tiro, que vamos a hablar un ratito más adelante. Y tienes acá a Sidón, los puertos de Tiro y de Sidón, porque hay un par de profecías en Ezequiel 28, que ya la vamos a ver, que habla acerca de estas dos ciudades y lo que va a pasar con estas dos ciudades. Y aquí tienes a Biblios, ¿ok? Que es el actual Líbano. Biblios, de donde sale la palabra Biblia, pues, ¿ok? La recopilación de datos, ¿ok? La colección de libros, biblos. De ahí viene la palabra Biblia. Entonces, Isaías nos enseña que estos sidonios eran mercaderes, ¿okay? Eran grandes navegantes que cruzaron muchas aguas y eran grandes comerciantes. Eso es lo que nos enseña Isaías. Entonces, seguimos. Vos sabés que los romanos adoptaron las costumbres y las tradiciones y la cultura, porque esa palabra cultura viene de culto. Cuando uno le rinde culto a alguien, ahí viene la palabra cultura. De los griegos, ¿okay? Porque los romanos conquistaron a los griegos y a su vez estos griegos hicieron lo propio de los medo-persas, porque los griegos conquistaron a los medo-persas. Y estos medo-persas hicieron lo suyo de los babilónicos, ¿ok? Entonces, los romanos conquistan a los griegos a los medo-persas y los medo-persas a los babilónicos. Y entonces, las culturas, las tradiciones, las costumbres de los babilónicos fueron adoptados por los medo-persas y los medo-persas por los griegos y por los romanos. ¿Okay? Eso es bíblico y por historia también tú lo debes saber. Esos 4 imperios, porque estos son los 4 imperios que vio a Daniel en la estatua. ¿Te acuerdas? Cuando tú lees al profeta Daniel, ahí está la estatua que él ve. ¿Okay? Ahora, cuando los griegos preguntaban acerca de los sidonios, porque estos sidonios tenían sus enemigos que eran pues los israelitas, también los egipcios. Entonces, cuando los griegos preguntaban acerca de quiénes son estos sidonios, quiénes son estos pescadores o quiénes son estos mercaderes del mar, cuando ellos preguntaban en su idioma griego, entonces no sabían quiénes eran estos sidonios, quiénes eran estos pescadores, quiénes eran estos mercaderes, quiénes eran estos comerciantes. Entonces ellos tenían que crear una palabra para asignarle a estos sidonios, a estos pescadores, a estos mercaderes del mar. Entonces los griegos crearon el exónimo de Sidón de la escritura egipcia. ¿Okay? Si no sabe lo que es un exónimo, bueno, un exónimo, ex significa fuera, ¿verdad? Un exónimo significa una palabra que es creada a partir de otro lenguaje. ¿Okay? Por ejemplo, si tú le preguntas en inglés cuál es la capital de Inglaterra a un inglés. Si tú le preguntas a un inglés en su idioma inglés, what is the capital of England? Te va a decir London, ¿verdad? London es la capital de England, de Inglaterra. Pero London, para nosotros, lo ponemos como Londres. Entonces, Londres es un exónimo de el idioma que no es nuestro, que es el inglés, ¿verdad? Entonces, el exónimo es Londres para nosotros en español, pero viene de el idioma inglés Londres, ¿no? Lo mismo pues con the United States of America. Los Estados Unidos viene a ser un exónimo en nuestro lenguaje español, pero del inglés the United States of America, los Estados Unidos de América. Entonces, nosotros creamos palabras, pero de otro lenguaje. Entonces, eso es lo mismo que hacen los griegos, ¿ok? Cuando no sabían quiénes eran estos mercaderes del mar, estos comerciantes, estos sidonios,
ellos crean un exónimo de Sidón, basado pues en la escritura egipcia, porque los egipcios en ese momento habían conquistado la parte de Sidón y después los griegos vienen y toman Sidón. Entonces no sabían quiénes eran estos. Entonces, según la escritura egipcia, decía que era la tierra de los Fenecu, o FNHW, siendo la W como el plural de FNH, que significa carpintero o el que corta madera. Entonces, los egipcios conocían a los sidonios como los carpinteros, los que cortan madera, los que saben trabajar la madera. Así habían bautizado los egipcios a los sidonios como los Fenecu. ¿Ok? Te lo explico pues con manzanitas para que me puedas entender. Entonces, los griegos toman del lenguaje egipcio Fenecu, y que significa carpintero o el que trabaja la madera o el que corta madera. Eso es en egipcio. Y ellos crean un exónimo a partir de la escritura egipcia. Entonces los griegos bautizaron a los sidonios como los fenecus. ¿Okay? Y después se crea el exónimo en español como los fenicios, de donde viene la palabra fénix. Y también se crea otro exónimo en el inglés, Phoenician, de donde viene la palabra phoenix. ¿Ok? Entonces, ya aprendiste lo que es un exónimo y de dónde los griegos sacaron la palabra fenicios, que es para nuestro lenguaje castellano, de los fenecu, de los egipcios. ¿Ok? Entonces, ahí se crea el exónimo fenicio en español y Phoenician en English. Ya, explicadito, chévere. Yo sé que tú me sigues, ¿ok? Ahora, los fenicios eran los maestros en trabajar la madera, ¿ok? Porque es la palabra fenecu, así lo conocían los egipcios, ¿ok? Los fenecu, los fenicios, eran los duchos, los artesanos, los maestros en trabajar la madera. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú vives en las costas del mar y sabes trabajar la madera, ¿qué puedes crear? A ver, pensá. A mí me gusta preguntarles, porque cuando yo pregunto yo sé que tú estás razonando, estás pensando. Si tú vives en las costas del mar y tienes madera en abundancia y puedes trabajar la madera, ¿qué puedes crear? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Naves, pues. Mira. Embarcaciones, naves, barcos. Y no solo uno, sino una flota, pues. ¿Ok? Ahora, en el Génesis 49, cuando le dan la profecía a Jacob, a su hijo Zabulón, le dice, Zabulón en puertos de mar habitará, y será para puerto de navíos, y su término será hasta Sidón. ¿Ok? Hasta Sidón, es decir, hasta Fenicia. ¿Ok? Hasta los fenicios. ¿Por qué? Porque los fenicios pues habitaban en las costas del mar. Ahora, cuando vimos los hijos de Zebedeo, el misterio de los hijos de Zebedeo, ¿te acuerdas cuando a Zabulón le dan la profecía que va a habitar en puertos del mar y será puerto para navíos y su término será hasta Sidón? Bueno, de ahí sacó pues Jesús a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Santiago y Juan, ¿verdad? James. Ahora, nos enseña que aquí su término será hasta Sidón, porque los sidonios eran pues los expertos en trabajar la madera, en crear embarcaciones, y este Tirreme, conocido pues por la historia universal, es un navío fenicio, ¿okay? En 3 niveles, a base de poder de hombre, con los remos, iba a una gran velocidad, y chocaba pues con otra embarcación y con esa punta de metal le hacía un hueco al otro barco y lo hundía, ¿no? Esa era su arma más importante pues de los fenicios. ¿Okay? Entonces Isaías nos dice que eran grandes navegantes, y vamos a ver en otros más, comerciantes, que trabajaban la madera, estos sidonios, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a leer a Jeremías pues. Y dice, a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los filisteos, es decir,
Ascalón, Gaza, Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, ¿ok? Fenicia, a los reyes de las costas que están más allá del mar. Entonces, nos enseña Jeremías también que estos sidonios eran los reyes de las costas, ¿ok? Y que están más allá del mar. O sea, en la mitología griega hay un tipo al cual le llaman Poseidón, que es el rey del mar, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, Jeremías nos enseña pues que estos sidonios eran los reyes de las costas, o sea, ellos eran los master, ¿okay? Los amos de más allá del mar, porque habían conquistado a través de su trabajo en la madera y desarrollar estas embarcaciones. Eran navegantes y navegaban muy, muy lejos, ¿ok? Muy, muy lejos. ¿Qué tan lejos? Bueno, ¿qué tan lejos llegaron los sidonios? ¿Ah? Porque dice que eran comerciantes del río Nilo, ¿verdad? De Egipto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta para que sepas qué tan lejos llegaron estos sidonios. En los Estados Unidos hay un estado que se llama el estado de Arizona. ¿Ok? Yo te pregunto, ¿cuál es la capital del estado de Arizona? A él lo vamos a responder más adelante. ¿Okay? Los fenicios no solo eran artesanos de la madera, ¿okay? Sino grandes navegantes. Navegaban lo más lejos que tú te puedas imaginar, ¿okay? A través de toda esta la tecnología de ese entonces que habían desarrollado con la madera. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito del rey de Tiro más adelante, cuando Salomón pide pues madera en los cedros del Líbano, ¿te acuerdas? Bueno, de Tiro y de Sidón, de ahí, ¿ok? Pero para que sepas que los fenicios no solo eran grandes artesanos de la madera, sino también grandes navegantes. Ahora, si eres un gran navegante y vas a ir lejos, vas a ir a navegar kilómetros o millas náuticas, porque eres un gran navegante, tienes que saber hacer algo más, ¿verdad? Porque no vas a ir lejos, ¿para qué? Para ver qué cosa hay y te vienes con las manos vacías, ¿no? Y para navegar lejos, también se dedicaron al comercio. Eran grandes comerciantes y desarrollaron el sistema de conteo decimal que usamos hoy en día. Estos sidonios, estos fenicios, ellos desarrollaron el sistema de conteo decimal que usamos hoy. Porque tú vas a navegar cientos o miles de millas náuticas y no saber contar. Porque si no sabes hacer un buen comercio, no tienes unas buenas matemáticas, ¿de qué te sirve ir tan lejos si vas a salir perdiendo siempre? ¿Ah? Tienes que desarrollar tus matemáticas para que seas un buen comerciante, ¿correcto? Entonces, estos fenicios, estos sidonios, desarrollaron el conteo decimal que usamos hoy. Y ahí tenemos nuestros números que usamos nosotros en el lenguaje castellano. Tenemos el 1 porque es por el número de ángulos, ¿ok? Tenemos el número 2 porque tiene 2 ángulos. El número 3, 3 ángulos. El número 4, 4 ángulos. El número 5, 5 ángulos y así sucesivamente, ¿ok? Tienes el 6, el 7, el 8, el 9. Y tienes el número 0, que es así ovalado. ¿Por qué? Porque no tiene ángulos, pues. ¿Ok? 0 ángulos. Entonces, con este tipo de numeración decimal que nosotros usamos, y yo sé que quizás esto sea gran novedad para mucha gente que no sabe que nuestros números vienen de una invención fenicia, Sidonia. De ahí viene el sistema decimal y por qué el número 1 se expresa así, por qué el número 2 se expresa así, por qué el número 3 se expresa así. Es basado en el número de ángulos. ¿Ok? Te enseño para que sepas. Ahora, y no solo eso, su mercancía más cotizada era el colorante púrpura, extraído del caracol Murex, que crecía y se cosechaba pues ahí en las costas de Tiro y de Sidón.
ahí existía este caracol, Murex, del cual se extraía pues un pigmento, un colorante púrpura. ¿Okay? Ahora, este colorante púrpura era tan especial, tan escaso, que era muy apreciado y era muy caro. Entonces estaba reservado para los reyes simplemente, para la gente pudiente de ese entonces. ¿Okay? Por eso es que el color púrpura es designado exclusivo para los reyes. ¿Okay? Porque era muy, muy especial. Ahora, cuando tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 19, ahí nos dice pues acerca del color púrpura. Y los soldados tejieron una corona de espinas, hablando de Jesús, y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto púrpura, porque ese manto púrpura estaba reservado para los reyes, ¿ok? Para el rey de reyes. Claro, ellos lo hicieron con la intención de burlarse de Cristo Jesús, que te crees rey de los judíos. Bueno, acá está tu corona. Acá en vez de poner una corona de oro, una corona de espinas. Te crees rey. Ya, aquí está tu manto púrpura, ¿no? Burlándose. Pero no sabían que él era el verdadero rey de reyes y señor de señores. Alabado sea su nombre. ¿Ok? Entonces, ese Tyrian Purple venía de la ciudad de Tiro. ¿Ok? Extraído de ese caracol Murex. Ahora, tú dirás, ¿y de dónde santo cuerno sale la leyenda o mito del ave fénix que renace de las cenizas? Porque es bien popular que este pájaro, esta ave que está hecha de fuego, lo hemos visto en muchas películas, lo hemos visto en muchos cuentos, lo hemos visto en varias oportunidades, que siempre este pájaro de fuego renace de las cenizas. Pero ¿a quién santo cuerno se le ocurrió basar toda esta información en que renace de las cenizas? ¿Por qué no renace del agua? ¿O por qué no es un pavo de una nube? ¿O por qué no es un elefante que viene del barro? ¿Por qué tiene que ser un ave de fuego que renace de las cenizas? Bueno, esta ave fénix tiene su principio bíblico como te lo estoy explicando. ¿Ok? ¿Y por qué renace de las cenizas? Bueno, acuérdate que los fenicios eran los maestros de la madera. ¿Okay? Eran grandes comerciantes, habían desarrollado el sistema decimal, sabían contar, hacer buenos negocios, ¿okay? Hacían fortunas con eso todo lo que extraían y comerciaban de las aguas del Nilo, todos los granos, hacían más fortuna con el colorante púrpura, trabajaban la madera, peleaban contra sus enemigos, le hundían sus embarcaciones, se agarraban en todo el botín, eran grandes navegantes. ¿Qué tan lejos llegaron? Bueno, te lo voy a explicar. Eso eran los fenicios. ¿Ok? Ahora, cuando estos fenicios se iban en sus embarcaciones muy lejos en el mar, venían sus enemigos y destruían su ciudad, la ciudad de Sidón, porque ellos hacían sus casas ¿de qué material? Bueno, pues de madera, ¿ok? Porque ellos eran los artesanos. Entonces, toda su villa, su aldea, su ciudad estaba hecho de madera y venía el enemigo, destruía completamente la ciudad y la dejaba en cenizas, pues, ¿ok? La dejaba en cenizas. Pero cuando estos fenicios regresaban, por ser grandes navegantes, regresaban a su ciudad de Sidón, ¿ok? Encontraban todo, pues, la ciudad destruida, pero como eran grandes expertos en la madera, reconstruían todo. ¿Ok? Reconstruían su ciudad, porque sabían trabajar la madera. Ahora, cuando el enemigo regresaba otra vez a Sidón, se encontraba que la ciudad había sido reconstruida. Entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿que no destruimos todo? ¿Estos fenicios han reconstruido todo desde las cenizas? Es decir, ¿han vuelto a nacer desde las cenizas? Entonces de ahí sale este mito del ave fénix, que es un ave que se reconstruye o vuelve a nacer desde las cenizas, porque la tierra y su ciudad había sido destruida por los enemigos, pero estos fenicios regresaban y reconstruían, volvían a hacer la ciudad, es decir, nacer
otra vez de las cenizas, y de ahí viene pues que estos fenicios han reconstruido todo desde las cenizas del fuego. ¿Ah? De ahí viene este mito del ave fénix. ¿Ok? Ahora, ya que entendiste eso, te hago otra pregunta. ¿Cuál es el nombre de la capital del estado de Arizona en los Estados Unidos? ¿Mm? Del estado de Arizona. ¿Sabes cuál es? Pues es la ciudad de Phoenix. ¡Ah! ¡Mira! La ciudad de Phoenix. O sea, el exónimo de Phoenician. De Fenicio. Phoenix. La capital del estado de Arizona es la ciudad de Phoenix. Phoenix en inglés, ¿no? Su exónimo. Ahora, el tridente viene de la unión de dos palabras, tres dientes. Tridente, tres dientes. Y se usaba, ¿para qué? Para pescar, mira. ¿Ok? Los fenicios usaban el tridente para pescar. Ahora, no es coincidencia que ahí, en el estado de Arizona, en la ciudad de Phoenix, tienes la universidad más grande de Estados Unidos en relación a sus alumnos. La Arizona State University. ¿Ok? La ASU. ASU significa Arizona State University. Y el logo de esta universidad es el tridente. Mira. O sea, no es coincidencia tampoco, ¿no? Y ahí tú tienes en azul, tienes pues la mano de este dios griego, Poseidón, que es el rey del mar. Porque los fenicios, como te enseñé en las profecías, ya sea de Isaías y de Jeremías, esos fenicios eran los reyes de las costas, los reyes del mar. De ahí los griegos adoptaron y se mezcló ya la mitología y salió Poseidón, que es el rey del mar, en honor a los fenicios, pues, ¿no? Y por eso es que en Arizona tienes a la ciudad de Phoenix y a la universidad con su tridente. O sea, ¿hasta dónde llegaron estos grandes navegantes, los fenicios? Bueno, se han encontrado artefactos fenicios ahí en el estado de Arizona. Imagínate. ¿Qué tan lejos llegaron estos fenicios? ¿Ah? Ahora, ya para terminar, hay una profecía contra Sidón y está en Ezequiel 28. ¿Ok? Hay una profecía, cuando tú lees a Ezequiel 28, hay una profecía contra el rey de Tiro, que ya lo vimos en el misterio de Jezabel, ¿no? En el misterio de Jezabel, Dios le dice a Ezequiel, pon tu rostro en contra del rey de Tiro y profetiza, ¿verdad? Tú que te paseabas en el Edén y estuviste en el jardín del Edén y estas piedras preciosas, 9 piedras preciosas menciona ahí en la profecía de Ezequiel 28. Y eso también lo vimos en el misterio del efod, ¿te acuerdas? Porque el sacerdote de Israel tenía 12 piedras, pero Satán, el diablo, que no te voy a decir su nombre, solo tiene 9. ¿Ah? ¿Quieres saber por qué Satán solo tiene 9 piedras y el sacerdote de Israel tiene 12 piedras? Bueno, anda, mira ahí el misterio del efod. ¿Ok? Ahí te lo explico. Entonces, no te confundas cuando habla acerca del rey de Tiro. ¿Ok? Ahí en Ezequiel 28 y le dice profetiza contra el rey de Tiro. Y va y le dice un montón de cosas al rey de Tiro, pero traspasa al rey de Tiro y le habla al que estaba detrás del rey de Tiro, ¿no? En el huerto del Edén estuviste, cornalina, jaspe, berilio, onix, eran tus piedras preciosas y en el Edén te paseabas, pero tú derribado eres hasta el Seol. Y ya traspasa la profecía, hablando ya pues de Satán, porque Satán era el verdadero que estaba detrás del rey de Tiro, ¿ok? Ahora, no te confundas tampoco con el rey de Tiro que le da la madera a Salomón, porque ese rey de Tiro es 400 años después de esta profecía del otro rey de Tiro, ¿ok? Porque ese rey de Tiro al cual le profetiza Ezequiel, ¿te acuerdas quién era? Itobaal. Y entonces, Itobaal es el padre ¿de quién? ¿Te acordás? De esta señorita, de esta mujercita, de esta vieja bruja Jezabel. Bueno, Itobaal era el padre de Jezabel.
Y eso también lo vimos en el misterio de Jezabel, porque Jezabel sale todavía en el Apocalipsis. O sea, Dios no ha terminado con Jezabel, por eso es que se guardó a Moisés y Elías, a la ley y a los profetas. ¿Ok? Mira, ahorita te comento algo más. ¿Ok? Entonces, hay una profecía contra Sidón que viene después de la profecía del rey de Tiro, pero quería explicarte acerca de la profecía del rey de Tiro primero. Entonces, vamos a ver ahora la profecía de Sidón en Ezequiel 28. Y vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Yahweh, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, es decir, Fenicia, es decir, al Líbano. ¿Ok? Actualmente, profetiza contra ella y di, así dice Elohim Yahweh, he aquí, estoy contra ti, Sidón, ¿ok? Y seré glorificado en medio de ti, y sabrán que yo soy Yahweh. Cuando ejecute juicios en ella, manifieste en ella mi santidad, ¿ok? Enviaré a ella pestilencia y sangre a sus calles. Los heridos caerán en medio de ella por la espada que está sobre ella por todos lados. ¿Ok? Es decir, van a ser atacados. Y sabrán que yo soy Yahweh. Y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel. Yo te pregunto, en este momento, ¿el Líbano es una piedra en el zapato para Israel? Bueno, sí lo es, pues. En este momento, el Líbano es una zarza punzante y espina dolorosa para la casa de Israel. Sí lo es, pues. Entonces, esta profecía de aquí todavía no se ha cumplido. ¿Ok? De donde sale, pues, Hezbollah y sale Hamas y salen, pues, todos estos grupos terroristas que son financiados por el régimen de los ayatollah. ¿Ok? De Irán. Y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel de ninguno de los que la rodean y la desprecian. ¿Okay? Que desprecian a Israel, desprecian a los judíos, que desprecian a Jerusalén. Y sabrán que yo soy Elohim Yahweh. ¿Okay? Y así dice Elohim Yahweh. Cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa, que es lo que está haciendo en este momento, y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, es decir, a Israel, porque a Jacob le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Y habitarán en ella seguros, edificarán casas, plantarán viñas y habitarán seguros, cuando yo haga juicios sobre todos los que a su alrededor la desprecian, a todos los que desprecian a Israel, a los judíos y a Jerusalén. ¿Okay? Y sabrán que yo soy Elohim Yahweh. ¿Okay? Está escrito en Ezequiel, esa es la profecía contra Sidón. Entonces, traducido pues a nuestro año 2024. A la ciudad de Tiro y de Sidón, que es el actual Líbano, ¿qué es lo que se les viene? Se les viene destrucción. ¿Okay? Así que arrepiéntanse de tratar de destruir a los israelitas. ¿Okay? Arrepiéntanse. Ahora, como maestro te he venido enseñando todas estas perlitas, ¿ok? Y estoy estudiando para el próximo video acerca de la doctrina de Balaam, porque cuando tú ves en el Apocalipsis muchas cosas que están en el Antiguo Testamento que ya se cumplieron, pero en el Apocalipsis todavía no se han cumplido. ¿Sabes por qué? Es porque todavía se siguen practicando hasta el día de hoy. En el video, en el estudio pasado, vimos el misterio de la doctrina de los Nicolaitas, ¿no? Para los que dicen, no, Jesús no odia a nadie. Bueno, ahí dice bien claro, pues, ¿no? Jesús mismo, ya con su cuerpo glorificado, detesta, aborrece, odia la doctrina de los Nicolaitas. Y eso lo estudiamos en el video pasado. Y ahí mismo, en Pérgamo, habla de la doctrina de Balaam. Y eso es lo que te voy a enseñar la próxima semana. El misterio de la doctrina de Balaam. ¿A qué se refería Jesús cuando decía el misterio de la doctrina de Balaam? ¿Ok?
Entonces, a los del Líbano, ¿ok? Destrucción viene sobre ustedes. Está profetizado. Arrepiéntanse. ¿Ok? Vengan a su Mesías. Jesús. Jesús, el Mesías. Ahora, si tú nunca has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida, yo quiero que en este momento hagas una oración conmigo y pases de muerte a vida. De nada te sirve saberte la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis si tú nunca le has dado tu vida al Señor Jesucristo. ¿Ok? Haz conmigo esta oración que vas a pasar de muerte a vida en este preciso instante. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Mesías. ¿Ok? Yahushua, el Mesías. Ya hice mi trabajo. Ahora es tu trabajo. Like, share and subscribe. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. ¿Ok? Que va a ser, ya te lo dije, el misterio de la doctrina de Balaam. ¿Ok? Ahora sí terminamos con Selah.